Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el mundo de las matemáticas. Con el de hoy vamos a empezar una serie de vídeos en los que vamos a ver todo lo necesario para aprender a integrar. En esta ocasión, en el vídeo de hoy, lo que vamos a ver son dos cosas. Para empezar, vamos a definir lo que es una integral para entender bien qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos el cálculo de integrales, y cuando tengamos clara esa definición vamos a ver las dos propiedades que vamos a tener que utilizar para resolver integrales. De acuerdo, pues vamos primero a un poco ver cuál es el objetivo que se persigue cuando yo estoy realizando una integral. Y ese objetivo nosotros que, dada una función f de x, es decir, a partir de una función que a mí me den, una función que llamo f de x, mi objetivo va a ser encontrar, es decir, calcular otra función que voy a llamar f de x mayúscula, que recibirá el nombre de primitiva, que llamaremos por lo tanto primitiva, de f de x, de forma que esa función f mayúscula tiene que cumplir, y aquí viene un poco lo que es la definición, más o menos para entendernos de qué es lo que estoy calculando cuando hago una integral. Lo que tiene que cumplir es que la derivada de f mayúscula sea f minúscula. Por eso las integrales, es decir, el cálculo de integrales y el cálculo de derivadas está totalmente relacionado. De hecho, estoy seguro de que en muchos libros o en muchos documentos habéis podido leer que en vez de hablar de integrales también se le llama como antiderivada, ¿de acuerdo? Porque es el proceso contrario. Entonces, para entender un poco mejor ese objetivo, el que acabo de describir, vamos a ver un ejemplo. Es decir, yo he dicho que a partir de una función f de x, vamos a suponer que esa función f de x fuera 2x. Mi objetivo es encontrar una función que voy a llamar f mayúscula x, de forma que la derivada de esta función que yo estoy buscando sea 2x. Estoy seguro de que todos aquellos que ya tenéis un conocimiento, aunque sea muy básico, de derivadas, estaréis pensando en x al cuadrado. Efectivamente, yo, si derivo x al cuadrado, me da 2x. Por lo tanto, yo lo que puedo decir es que la integral de 2x de x es igual a x al cuadrado. Y aquí he introducido dos simbolitos, que es este de aquí, que pondremos siempre cuando queramos decir que vamos a hacer una integral, y luego este de x, que lo que nos quiere decir en función de qué incógnita estoy derivando. Es decir, siempre aparecerá un d y al ladito una variable, una incógnita, que lo que me está determinando es en función de qué variable estoy realizando esa integral. En este caso, como hemos hablado en todo caso, f de x, pues decimos dx. Si la función dependiera de y, pues sería de y, o de z, de z, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el símbolo de integral. Por lo tanto, efectivamente, la integral de 2x es x al cuadrado, porque ese x al cuadrado que yo he calculado, su derivada es 2x. Por lo tanto, cuando integro, lo que hago es buscar una función que al derivar esa función me dé lo que tengo aquí dentro. Perfecto, pero hay un pequeño detalle, porque es verdad que la derivada de x al cuadrado es 2x. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la derivada de x al cuadrado más 3? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado más 3? Es 2x. Y por ejemplo, con la derivada de x al cuadrado menos 5, pues la derivada de x al cuadrado menos 5 también es 2x. Por lo tanto, ¿por qué yo cuando integro 2x
no escribo x al cuadrado más 3 o x al cuadrado menos 5 o x al cuadrado más o menos lo que sea? Bueno, pues para solucionar esto, lo que haremos es que siempre que resolvamos una integral, como por ejemplo esta que acabo de escribir de 2x, además de poner x al cuadrado, solucionaremos este pequeño problema añadiendo un más c, ¿vale? Es una constante, ese c no es otra cosa que un número real, ¿de acuerdo? Y así se soluciona el problema de, pues, ¿por qué no es más 3? ¿O por qué no es menos 5? ¿O por qué no es más 10? ¿O menos 7,4? Bueno, pues con este más c ya incluyo todas esas opciones, ¿de acuerdo? Así que siempre que resolvamos una integral de este tipo, pondremos más c. ¿Bien? Muy bien. Pues vamos ahora con una pequeña definición tras haber tratado todo esto, porque tendremos que diferenciar entre dos tipos de integrales, lo que se conoce como integral indefinida, que son todas las que vamos a empezar a ver en un principio, y luego las integrales definidas que veremos más adelante. Entonces vamos a poner la definición de integral indefinida. Bueno, pues si f mayúscula de x, que hemos dicho que es una primitiva de f de x, entonces podemos decir que f de x más c, lo que acabo de explicar de añadir ese más c, también es primitiva de f de x, efectivamente. Y lo que haremos será que al conjunto de todas las primitivas y cuando digo todas las primitivas me refiero a que pues como pasaba antes en el ejemplo, ¿no? Yo cuando calculo la primitiva de 2x puede ser x al cuadrado o x al cuadrado más 3 o x al cuadrado menos 5. Bueno, pues al conjunto de todas las primitivas de f de x se le llama, y aquí es lo que os comentaba, que vemos el primer tipo de integrales de las dos integrales que hay, que es integral definida o indefinida, pues esta es la definición de integral indefinida. El conjunto de todas las primitivas de f de x se le llama integral indefinida de f de x. Y como ya hemos visto en el ejemplo de arriba, todo esto se representa, pues lo que os había dicho, este simbolito que significa el símbolo de integral. Luego a continuación ponemos ese d y la letra, la incógnita, la variable que dependa de la función, pues todo esto será igual siempre a f de x más c. Bueno, pues una vez visto el objetivo, una vez visto la definición de integral indefinida, y antes de ver las dos propiedades que me interesan ver, voy a poner un par de ejemplos más por si alguien aún no acaba de entender qué es lo que estoy haciendo cuando integro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a pensar unos segundos cuál sería la integral del coseno. Simplemente la integral del coseno, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que pensar? Es verdad que más adelante cuando aprendamos pues, una tabla de integración o unos métodos de integración ya habrá que pensarlo de otra forma, pero hasta el momento que solo conocemos que para integrar tengo que pensar una función cuya derivada me dé... ¿Cuál sería la integral del coseno? Es decir, ¿qué función su derivada es el coseno? Bueno, pues como estoy seguro de que todos los que estáis viendo este vídeo ya tenéis unas nociones bastante buenas de derivadas, seguro que estáis pensando en el seno de x, efectivamente. La
integral del coseno es el seno, porque la derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, la integral es el seno de x más c. Vamos a poner otra más. Una muy sencillita, muy sencillita, que es, por ejemplo, la integral de e elevado a x. Lo mismo. ¿Cómo resuelvo esta integral? Pues tengo que pensar qué función, su derivada, me da e elevado a x. Seguro que todos estáis pensando en lo correcto. Ya sabéis que la derivada de e elevado a x es e elevado a x, pues con la integral pasa lo mismo. La integral de e elevado a x es e elevado a x más c. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, me da e elevado a x. Por tanto, eso es lo que yo estoy haciendo cuando resuelvo integrales. Muy bien, pues vista el objetivo y vista la definición de integral indefinida, vamos a ver un par de propiedades fundamentales para resolver todo tipo de integrales. Y estas van a ser las dos propiedades. Es verdad que las derivadas tienen más propiedades que las integrales, pero las dos propiedades que vamos a ver ahora también se cumplen las derivadas. La primera es que cuando yo integro la suma o resta de varias funciones, esto yo lo puedo calcular por separado. Es decir, por un lado, calcularé la integral de f de x más menos, depende del signo que tenga, la integral de g de x. Por tanto, pasa igual que pasaban las derivadas. Yo cuando tengo la derivada de varias cosas sumándose o restándose, derivo por separado. Pues en la integral pasa lo mismo. Cuando yo tenga la integral de varias cosas sumándose o restándose, pues integro por separado. Y esta segunda propiedad que también se cumple en las derivadas, que es que cuando yo tenga un número real, ¿de acuerdo? Esta acá es un número real. Si yo tengo la integral de k por f de x, es decir, de un número por f de x, ese número lo dejo de tener en cuenta y simplemente hago el número por la integral de f de x. Así es que es como si el número sale de la integral. Como está multiplicando a f de x, pues el número se queda fuera multiplicando a la integral. No podemos poner ni un más ni un menos. Está multiplicando, sale multiplicando. ¿De acuerdo? Pues estas son las dos propiedades que tenemos para resolver todo tipo de integrales. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a utilizar estas dos propiedades y que además simplemente teniendo unas nociones de derivadas, estoy seguro de que todo el mundo lo va a saber hacer. Vamos allá. El ejemplo sería el siguiente. Veamos. Pues mira, 3 por e elevado a x más 2 por el seno de x y más 5 partido el coseno cuadrado de x. Estoy convencido de que ahora mismo, con lo que sabemos de integrales, estaréis pensando que a lo mejor esto para empezar es demasiado, pero que nadie se asuste porque simplemente vamos a seguir las dos propiedades que os acabo de comentar ahí arriba y lo que conocemos de derivadas. Simplemente con estas dos cositas vamos a saber resolver esta integral sin problemas. Vamos allá. ¿Qué es lo primero que voy a aplicar? Lo primero que voy a aplicar es la primera propiedad. Además lo voy a indicar aquí claramente. Voy a poner un 1 para que veáis que lo que hago es que tengo la integral de una suma de tres cosas. Pues yo lo que hago es separarlo en tres integrales diferentes. Tenía una integral bastante larga o bastante compleja, digamos. Bueno, pues ahora me la separo en tres integrales que va a ser mucho más fácil de intentar resolver. Vale, pues ya la tengo separada en tres integrales. Ahora, ¿qué hago? Voy a aplicar la segunda propiedad que hemos visto. En la segunda propiedad hemos dicho que si tengo un número multiplicando a una función, ese número lo puedo sacar. Pues ¿qué puedo hacer? Tengo un 3 por e elevado a x, el 3 lo mando fuera de la integral. Luego que tengo un 2 multiplicando a seno de x, pues el 2 lo mando para afuera.
Y por último que tengo un 5. Un 5 que multiplica... Perdón, que me estaba dejando ya el no poner el 5 fuera. Un 5 que multiplica 1 partido coseno cuadrado de x. Pues lo que he hecho ha sido aplicar las dos propiedades que he comentado hace un momentín. Simplemente aplicar esas dos propiedades. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, una vez hemos entendido qué es lo que estoy haciendo cuando integro, pues es simplemente pensar un poquitín. Vamos a pensarlo. La integral, bueno, primero viene un 3 por, así que yo pongo, como el 3 ha quedado fuera, yo el 3 lo respeto, lo dejo fuera y lo escribo. Ahora viene la integral de elevado a x. Ya la habíamos hecho antes, pero vamos a volver a pensarla. La integral de elevado a x. ¿Qué función su derivada es e elevado a x? Ella misma, e elevado a x. Yo ya sé que la derivada de elevado a x es elevado a x. Pues con la integral pasa lo mismo. Muy bien. Ahora no pongo directamente el más c. El más c lo pondré siempre al final de todo. ¿De acuerdo? Aunque lo haya separado en tres integrales, esas tres cs supuestas que me hubiera quedado de las tres integrales, las junto y la escribo como una única c, porque al final es una constante, por lo tanto la puedo juntar en una única c. Ahora viene un 2. Vale, pensemos ahora. ¿Cuál será la integral del seno? De acuerdo, tengo que pensar qué función su derivada es el seno. Bueno, pues si yo tengo un poco de conocimiento sobre derivadas, sé que la derivada del menos coseno me da seno. Pues la integral del seno es el menos coseno. Yo estoy pensando qué función su derivada me da, así que la derivada del menos coseno es el seno. Pues este es el resultado de la integral. Y por último, me parece un 5 por la integral de 1 partido coseno cuadrado. ¿Qué función su derivada me da 1 partido coseno cuadrado? La tangente. La derivada de la tangente es 1 partido coseno cuadrado, así que el proceso contrario. ¿Cuál es la integral de 1 partido coseno cuadrado? La tangente. Y ahora ya sí, para acabar, le añado el más c. Como decía antes, el más c siempre al final de todo. Así que la integral de 3 elevado a x más 2 seno de x más 5 partido coseno cuadrado de x, hemos aplicado las dos propiedades y al final hemos aplicado las nociones que tenemos de derivadas. A partir de ahora, en el siguiente vídeo, lo que vamos a ver es lo que se conocen como las integrales inmediatas. ¿De acuerdo? Son esas integrales, haremos como una especie de tabla, igual que pasa en las derivadas, una especie de tabla en la que pues conoceremos todas esas esas formulitas que me van a ayudar a resolver las integrales inmediatas, porque no solo están las integrales inmediatas, sino que luego además veremos algún que otro método para resolver integrales. No todas las integrales van a poder ser inmediatas y por tanto resolverse fácilmente, sino que hay todo tipo de integrales y todo tipo de métodos. Por lo tanto, conoceremos poco a poco en los siguientes vídeos todos esos métodos, pero como ya decía, en el siguiente las integrales inmediatas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.